¿Qué? Ajá. Bueno, hermanos, hemos estado muy pendientes de dar un curso, un estudio sobre el suicidio. No sé si ustedes se habrán enterado, aquí en Sabaneta hay por lo menos 5 suicidios en la semana. ¿Sí? Está matándose la gente de una manera exagerada. Entonces queremos dar una capacitación para que ustedes estén muy atentos en el momento en que la podamos dar, puedan invitar a otras personas que no pertenezcan a la congregación, pero que es necesario que cada familia conozca las situaciones, las señales de alerta en una situación de suicidio. Así nosotros podremos evitar muchas muertes con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, ahora sí dejo con todos ustedes a nuestro pastor y que Dios los continúe bendiciendo. Dios les bendiga, mis amados. ¿Cómo estamos? Gloria al Señor. Es una bendición muy grande que nos podamos reunir, hermanos. Muchas personas no lo pueden hacer, no tienen las condiciones necesarias para hacerlo, por su enfermedad, por sus dificultades, pero nosotros que tenemos todas las posibilidades, pues aquí estamos. Permítame un instante, necesito un librito, una Biblia esas que tengo allá atrás. Muy bien, les agradezco, porque aquí me queda una diferencia entre el otro púlpito y este. Vamos a ver si lo volvemos a cambiar, pero toca subirlo y bajarlo todo el tiempo, pero vamos a ver qué hacemos. Amén, aquí ya estamos mejor. Bueno, entonces es algo especial que nos podamos reunir, y les digo una cosa, no sé hasta cuándo, porque puede que nosotros, el Señor abra puertas, y amén, pero también hemos anhelado por meses reunirnos, y sería muy triste tener la oportunidad y no aprovecharla. Hay gente que es así, que es muy folclórica y que por ejemplo, su vida de oración depende del culto de oración. Si no hay culto de oración, no hay vida de oración. Su búsqueda de Dios depende de terceras circunstancias, y entonces este tipo de cositas ya nos adaptamos a una nueva a la nueva forma de vida, y al principio nos dio mucho susto. Colocamos en los balcones música cristiana, y eso hasta el más inconverso, el más alcohólico dejaba de tomar trago. Eso no se volvieron a escuchar la música aquella de que yo quiero tomar con aquella copa rota que yo quiero. Eso no se volvió a escuchar. Pero ya cuando nos acomodamos, ya la gente está, y ahora que hay una apertura que hay que saberla manejar, la gente anda como loca para arriba y para abajo. Amén. Es que el Señor sea dándole al creyente sabiduría para hacer las cosas como debemos hacerlas. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios? Muchos han predicado de Efesios. Amén. Capítulo 6. Efesios, capítulo 6. ¿Cuánto estamos contentos con el Señor? Amén. No hay nada mejor que estar en los caminos de Dios. Amén. Amén. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Amén. Bueno. Muy bien. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo pudiera leer? Todos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
y siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Sigamos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué más? Al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Muy bien. Aquí nos está hablando de una posición que tenemos que tener nosotros, y es acerca de el temor a Dios, el respeto a Dios. Y Él dice en la Sagrada Escritura la necesidad que nosotros tenemos de la sujeción. Aquí está hablando en una posición de hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí vamos a encontrar varias cosas. Uno, está hablando de la necesidad de nosotros vivir bajo la obediencia. Todos los seres humanos, en la formación que hemos tenido de Dios, siempre hemos de estar sujetos a algún tipo de autoridades. Las Sagradas Escrituras, en mucha parte, en todo el contexto bíblico, nos habla acerca del principio de autoridad, ¿no? Por ejemplo, en Romanos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Aún las autoridades que tenemos, el Señor permite que ellas estén. Entonces, al colocar Dios las autoridades, hay un principio, y es que si hay autoridades, debe de haber una sujeción a la autoridad. Cuando nosotros pretendemos caminar sin obedecer a algún tipo de autoridad, se crea el caos. Cuando en las sociedades no hay autoridad, hay un caos. Por eso, dentro de toda sociedad, aún en las culturas antiguas, ustedes ven que había una sujeción a la autoridad. Las autoridades que estaban en los pueblos, por ejemplo, en nuestros pueblos latinoamericanos antes de la conquista, que eran los pueblos indígenas, siempre había un cabildo, siempre había alguien que tenía cierta responsabilidad. Y a medida que se fueron constituyendo las repúblicas, notamos entonces que hay principios de autoridades, hay quienes ejercen la autoridad, y entonces los países, entre comillas, que han sido demócratas, entonces usted va a notar que va a haber poderes judiciales que están en el Senado, que están, por ejemplo, en la Cámara, que todos le llaman Congreso, y que ya a nivel regional está representado por gobernantes como alcaldes, y ellos detrás de ellos van a tener unas juntas directivas a través de sus consejos. En las Sagradas Escrituras también hay un principio similar, porque usted va a notar que desde el momento en que Dios constituye, por ejemplo, su obra hacia el ser humano, siempre Dios va a colocar una autoridad. Entonces la autoridad se va a empezar a ver. En el hogar el Señor empezó a ubicar las responsabilidades sobre el hombre como cabeza del hogar, y esas responsabilidades como cabeza del hogar implican para él ciertas actitudes frente a quienes están siendo guiados y gobernados por él, pero también frente a las personas que le rodean, actitudes de respeto a la autoridad que puede estar en ese momento representando. Y si lo vamos mirando dentro de todo ese contexto histórico del Antiguo Testamento, vamos a notar entonces que el Señor empezó a colocar hacia el pueblo de Israel hombres que llevaban cierto liderazgo, y después empieza a mirarse dentro del pueblo de Israel jueces que empezaron a gobernar hacia Israel, y ya después, cuando Israel pidió reyes que tienen otra figura diferente. Hoy el mundo no es regido bajo la autoridad del modelo bíblico. El modelo bíblico es que Dios colocaba al pueblo de Israel jueces, Dios colocaba al pueblo de Israel personas que guiaban al pueblo de acuerdo a Dios. Yo hoy noto que en la política, en eso los hermanos que crean partidos políticos y estas cosas, confunden, porque ellos miran cómo podríamos hacer la política en el mundo que está alejado de Dios, y cómo afectar un congreso, y cómo afectar de la manera que no está establecida en la Biblia. La manera establecida en la Biblia es a través de jueces
y Dios guiaba a través de jueces y su palabra. Es más, aun cuando el pueblo pide un rey que Dios no está de acuerdo con que ellos pidan rey, Dios ordena al rey que al menos el rey tenga una porción de las Sagradas Escrituras y que esa porción de las Sagradas Escrituras sea la autoridad. ¿Por qué lo digo? Porque quien ejerce autoridad fuera de la autoridad de Dios va a tener unas consecuencias no muy positivas al querer ejercer la autoridad. Nosotros en nuestros países modernos, en muchos de nuestros países, especialmente latinoamericanos, tenemos un modelo de autoridad que es de Congreso y que gobierna un presidente junto con el Congreso, pero en el caso de las Sagradas Escrituras nunca fue así. Nosotros hoy pretender que el mundo camine, que un Congreso camine, que toda esa gente camine buscando los principios de Dios, porque la Biblia dice que en su pueblo, pues en el pueblo de Israel. La iglesia hoy está en el mundo y en el mundo se ven cosas muy diferentes. Entonces, como iglesia tenemos que entender, primero que todo, que nosotros somos peregrinos y advenedizos en este mundo. No somos de este mundo, que estamos en este mundo, pero nosotros pensamos más allá. La gente piensa en el futuro de los 20, 30, 40, 50, 80 años, si es que los logran llegar a coronar aquí en la tierra, pero nosotros pensamos en un futuro que está colocado. Dios en el Salmo 90, Moisés decía que Dios colocó en nuestra mente esa eternidad de Dios. Eso está ahí, colocado de parte de Dios. Esa es una posición. Entonces, cuando está diciendo que nosotros tenemos un principio de obediencia, y el que está hablando es el apóstol Pablo, y está diciendo, en el caso de la familia, los hijos sométanse en Dios a sus padres, en el Señor. También habla no solamente del sometimiento de los hijos, sino que también habla acerca del sometimiento de las esposas, de los esposos también, de la convivencia. Pero hay un principio en el Señor. ¿Qué significa ese en el Señor? Significa que nosotros debemos de caminar bajo los principios de Dios. En el Señor no es algo diferente a lo que Dios ha establecido de esta manera. Entonces, ¿cómo aprender nosotros en el caso de nosotros los padres, a caminar y haciendo que los que van detrás de nosotros caminen en sujeción? Cuando conocemos esos principios bíblicos y estamos bajo la autoridad bíblica, otros caminarían bajo esos principios. Y lo otro es la necesidad entonces del sometimiento. Aquí está hablando de los hijos a los padres y está hablando directamente de la vida familiar, o la vida de una familia que vive bajo autoridad y que es una familia muy espiritual. Entonces, cómo vivir en el espíritu. Pero también esto nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que someternos de una u otra manera a autoridades. Si nosotros somos padres, nuestros hijos se nos han de someter, pero también ellos han de ver en nosotros el sometimiento a toda autoridad que tiene esa línea bíblica y espiritual para nosotros poderlo entender. Entonces aquí habla de un principio de las Sagradas Escrituras, y es el respeto y la honra. El concepto que dice acá es de honrar al padre y a la madre, ¿cierto? Y dice, este es el primer mandamiento con promesa. Muy bien, porque acuérdense que en los decálogos, en los 10 mandamientos, aparecía 10 promesas, 10 principios, 10 normas, y dentro de estas 10 normas dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no se queda ahí. Porque la promesa es, si recuerda usted la promesa que está, aquí no dice cuál es la promesa, simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vámonos para Éxodo capítulo 20, que es muy especial. Éxodo 20. ¿Bien lo tienes? Muy bien. Versículo 12.
Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, ¿cuál sería la promesa de este mandamiento? Los días se alarguen. Para que los días se alarguen sobre la tierra. Yo no sé si usted conoce, nosotros en Antioquia tenemos dichos populares, ¿cierto? Mal hijo, mal marido, mal papá. ¿Sí se acuerda que los ancianos decían mucho? Bueno, y otra de las cosas que dentro de la tradición estaba, que es algo que no es tradicional, sino que es como que las dichos que tenemos nosotros culturales en nuestra tierra, pero que son de cosas que se observan, es que un hijo mal manejado es un hijo que tiene vida corta. Y eso lo sabe el mundo. Gente que ni conoce de la Biblia sabe que un mal hijo es de corta duración. Lastimosamente, a muchas mujeres les ha tocado enterrar a sus hijos por su mal comportamiento con ellas mismas en su hogar. Entonces, aquí está hablando acerca de principios de vida, pero note, lo está diciendo en los hijos, pero a nosotros no se nos puede olvidar algo, y es que nosotros somos hijos de Dios. Oiga, e indirectamente aplica. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos a Dios, vivimos los principios de Dios y nosotros tendremos bendiciones de Dios. Y no solamente sobre esta tierra, tendremos bendiciones de alargar nuestra vida en el sentido de la eternidad y de las bendiciones que Dios nos da a través del reino de los cielos. Entonces aquí hay un principio bien tremendo, es el principio de autoridad y el principio de honrar. Ahora, ¿qué es honrar? ¿Qué es la honra? La honra tiene que ver con preservar el buen nombre, preservar el respeto. Entonces, cuando se habla de honrar al padre y a la madre, está hablando de algo más que aparentemente tener un buen comportamiento. Realmente habla de ese respeto frente a las decisiones de los padres. Hoy nosotros esta semana vivimos una situación muy horrible aquí en Sabaneta, familiar. Ustedes saben lo que estaba pasando, ¿cierto? De maltrato, y eso salió por redes sociales en una familia, alguna familia, pero eso escandaloso no sucede solo en esa familia, ha sucedido en otras, y bueno, y decía, hay que colocar principios porque este muchacho indolente actuó de esta manera tan terrible. Pero realmente nosotros podríamos no estar honrando a nuestros padres no solamente en el maltrato, sino que también se deshonra cuando no se respeta el consejo de ellos. En pueblos antiguos, los ancianos tenían una autoridad muy grande. De hecho, yo quiero decirle una cosa: los rabinos judíos, y entre el pueblo judío, la gente que más se respeta en el pueblo de Israel es a los ancianos. Y sabes que un rabino es un hombre muy dedicado, hay muchos rabinos dedicados durante muchos años al estudio de la Torá. Bueno, ellos también tenían fuera de la Torá otros dos libros que les ayudaban a ellos a aplicar los principios. Realmente bíblicamente tendría que ser la Torá, pero cuando han pasado los años, ellos adquieren la posición de un rabino, que es alguien que ha estudiado por años, pero conoce muy bien esta parte. En Israel, un anciano de estos fue y es todavía totalmente respetable, y hay de la persona que respeta a uno de estos grandes rabinos. Qué tremendo es. El anciano es una persona que representa mucha autoridad. Y qué tremendo que nosotros hoy vemos en esa posición que no se respeta esa honra que se debe tener a las personas mayores en nuestras familias. Bueno, hay gente que llega viejo pero no maduran, pero a la luz de la escritura está ese principio de respeto. Entonces, aquí está hablando de esto. Ya, aquí termina, ¿cierto? Ahora, dice el versículo 4, ya habíamos visto, según Éxodo 20, ya entendemos el verso 3 de
este de parte de Efesios, y habla acerca de la actitud nuestra como padres frente a los hijos. Y es verdad que la Biblia a los hijos les ordena ese concepto de respetar a los padres, pero nosotros los padres tenemos una posición y es de no provocar a ira a los hijos. Desde muy pequeños, los hijos tienen en nuestras sociedades principios de obediencia. Hay una discusión hoy en el Senado en donde se está hablando hasta qué punto los padres pueden disciplinar a sus hijos. Y hay una crítica porque algunos sectores dicen, no, pero es que si el Estado nos dice que él va a ser el que va a imponer esto, ya los padres no podrían ni castigar a los hijos, ya no podrían ejercer la autoridad sobre los hijos, y sería un caos que el Estado lo haga, y más con estados donde se han perdido tantos principios de vida, de familia. Miren el juez que fue, que ha sido vituperado y vilipendiado, no porque violentó la Constitución, porque la Constitución no habla de matrimonio en este momento de personas del mismo sexo. Hoy en Colombia hay la posibilidad de que se ha autorizado que las personas que tienen una unión de hecho, cualquier tipo, entre parejas del mismo sexo, entre parejas que son no del mismo sexo. Y vamos a notar que lo único que se habla de este tipo, por ejemplo, de uniones de personas del mismo sexo, es uniones de hecho, más no matrimonios. Y al juez hacer esto ni siquiera violentó la Constitución, pero él colocó un principio y eso fue lo que fue escandaloso. Si él hubiera dicho, no, es que la Constitución dice uniones de hecho y hagan esa unión de hecho, pero cuando pasa esta situación, entonces ahí es donde el escándalo. ¿Por qué? Porque mencionó a Dios y mencionó a la Biblia. O sea, una sociedad perdida. Háblele a la gente, a mucha gente que tiene principios, mucha gente joven hoy en día que ha tenido una influencia en su educación, una mala influencia, porque en nuestros países latinoamericanos hay unas corrientes que están influenciando desde el colegio a los hijos a alejarse de principios de fe, alejarse de principios de familia, y mientras esto está así, entonces estamos mirando esa crisis que se está viviendo. El ser humano nunca va a actuar totalmente bien, lastimosamente hay abusos de autoridad y no se puede negar, pero mire que hay situaciones así que son detonantes, como el florero de Llorente, que detrás de eso hay un propósito, que es un grito, y no de independencia, sino de anarquía y de situaciones terribles que nosotros vemos en nuestros países. Entonces, en medio de todas estas cosas que nosotros estamos mirando, tenemos que retomar esos principios de que la palabra del Señor está hablando del respeto. Ahora, lastimosamente, al no tener principios de fe, de autoridad, una nación como la nuestra, se van a presentar situaciones como las que hoy vemos. Hijos, no exasperen a vuestros padres. El abuso de autoridad hace que también se enerven los humos de mucha gente. Los hijos, cuando son pequeños, uno les da garrote, ¿o no? Y el hijo se queda callado y te quedas callado, que vea que no vas a decir nada. ¿Pasa o no pasa? Y vas a decir, y tan. Y uno mira que de pronto hay abuso de autoridad y de pronto lo castigó por algo que fue por sospecha. Yo recuerdo que en el caso de nosotros, a mí me castigaban hasta por sospecha. Si no me daba la pela mi mamá, me la daba mi papá. Y por lo que mi mamá no me daba pelas, me la daba mi papá, o sea que tú eras garrote. Y entonces a uno le daban hasta, yo creo que vos hiciste, vení por si de pronto, y ¡pam! Pero entonces en el caso de nosotros a veces cometimos errores. Ay, no, le pegué injustamente. La pregunta, ¿fuimos nosotros donde nuestros hijos a pedirle perdón? Yo soy uno de los que no lo hice. Yo soy uno de los que no lo hice. Y pasaron momentos y mis hijos guardaron, y yo recuerdo mis hijos aún en edad ya adulta, ya con cédula, y diciendo, yo recuerdo que usted me castigó por tal, y nunca me pidió perdón, porque nosotros creíamos que perdíamos la autoridad. La Biblia dice, cuidado con exasperar a vuestros hijos, porque se levanta en nuestros hijos unas situaciones de tanto odio
que pareciera que nosotros en nuestras casas no vivimos con nuestras familias, sino que dormimos con nuestros enemigos. Por eso hoy se dan esas agresiones, hoy que están estas presiones de la pandemia y esto de que estamos muy metidos en nuestras casas. Nota usted que eso es un infierno vivir en las casas. Hay suicidios, hay cosas, hay unas presiones terribles que se viven en la casa por una falta de orientación y de formación. Amén. Entonces, está hablando acerca de este principio de autoridad, pero hay algo que nosotros tenemos que entender. El principio de autoridad va basado, y aquí estamos viendo, en esos principios que Dios ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Y lo que Pablo está hablando acá en Éfeso, o el Señor a través del apóstol Pablo, no es para inconverso. A mí me puede estar escuchando en este momento un inconverso y va a decir, oigan, a mi papá. Pero si esa persona conoce de la palabra y me escucha hablar, dice, es así, pastor. Porque es Dios el que nos enseña la palabra, no son mis conceptos, son los conceptos escriturales. Entonces, Él está hablándonos de esta manera, dice, cuidado, y a los hijos hay que criarlos en un concepto que es la disciplina. Y ese concepto de disciplina a veces se extraña. Para que haya disciplina, tiene que haber unas normas que seguir. Y esas normas van al conocerlas, forzarnos a nosotros a entender lo que es la disciplina. Yo recuerdo, hace unos meses cuando estábamos trabajando, ya entregamos este grupo de muchachos, algunos terminaron el proceso, otros tuvimos que unirlos a otros procesos. Pero yo recuerdo que cuando llegamos arriba a San José, había un grupo de personas que habían estado de aquí de Sabaneta en las calles, y muchachos de la calle indigentes. Muchos de ellos en la calle han aprendido vicios, han vivido. Tuvimos uno que estuvimos ayer hablando con el doctor Santiago, el alcalde de este municipio, y lo llevábamos. Uno de los personajes, todo el mundo lo conoce. Aquí se habla acerca del apodo que tenía este hombre, y todo el mundo lo conoce. Y ayer hablábamos con él en la oficina del señor alcalde, y él decía la falta de autoridad. No tuvieron un papá. Él y su hermano asumieron una autoridad, pero esa autoridad se fue perdiendo por circunstancias de la vida. Su hermano termina faltando, sus hermanas se van, él queda solo con su madre asume un rol con sus hijas, él queda solo y no hubo una formación por años de autoridad con su padre ni nada. Crecieron así. ¿Y cómo terminaron las situaciones? En la calle, aprendiendo vicios, aprendiendo cosas. Pero lo que voy es que cuando llegan a casos como este, nos llegaron arriba, pero también nos llegaron muchachos que llegaron a una situación de violencia terrible y de consumo de sustancias. Pues cuando llegan a un lugar de estos, en una primera instancia las personas que le recibieron dijeron, no, aquí yo no venía a un centro de habitación, sino a cuidarlos. ¿Cómo cuidar a una persona que está enseñada a robar cuando ve que alguien tiene 2 tenis? O que los tiene más bonitos que los de él. ¿Cómo tener una persona con ansiedades y problemas? La adicción es una enfermedad mental. ¿Cómo superar eso? Solamente encerrados va a crear más ansiedad, lo que está viviendo nuestra sociedad. Y cuando ellos llegaron, pues algunos dijeron, eso a punta de garrote los cambiamos. Y los que dieron garrote, al último les dieron garrote a ellos y esos mismos se les levantaron. No es así. Y estoy hablando aún de nuestra sociedad colombiana. Hubo otro proceso y el otro fue un poquito más amistoso. Ustedes quieren fumar, fumen, yo les dejo fumar, descansen un poquito, pero ni así, porque eso es lo que va ganando terreno. La maldad gana terreno cada vez más. Pero hubo un momento donde al tomar este grupo, y ese sí fue el caso que nos tocaba a los pastores, un pastor, un compañero y yo, que vimos y a la luz de la escritura enseñamos los principios. Empezamos a hablar principios de vida, empezamos a colocar normas, ellos mismos nos ayudaron a hacer las normas, a conocer unas normas de vida. Nosotros ofrecimos como las autoridades que éramos en aquel lugar, como los papás, porque nos llegaron a ver como un par de papás, y éramos sus pastores, sus amigos, sus confidentes, el que estaba al lado de ellos, los que los regañábamos, los que los disciplinábamos, pero creamos unos principios de vida. Utilizábamos siempre la escritura
o lo utilizábamos, no, ella nos utilizaba, ella estaba para nosotros y veíamos en la escritura principios de vida y los enseñamos. Y cuando aprendieron principios de vida, en un corto tiempo, los pocos principios de vida que aprendieron, eso ayudó. Primero, vieron que no les maltratábamos y nunca recibimos un maltrato. La gente nos decía, recuerdo que cuando cogimos el hogar, habían funcionarios que marcaban en la calle disciplina, los de espacio público, los policías, todo esto. Y cuando nos dijeron, ¿ustedes qué quieren? Que nos saquen a todos los funcionarios de espacio público y de policía, porque aquí no necesitamos policía. ¿Y quién los va a cuidar a ustedes? Ellos. El respeto y el amor se aprenden. Lastimosamente lo aprendí ya muy viejo, ya después de que a mis hijos los crié mal, en un sentido, porque a mis hijos les di demasiado duro y no apliqué. Y yo desde muy joven conozco las Sagradas Escrituras, pero yo las conocía, pero no las vivía. Y ese es el principio, el problema que tenemos muchos. Tú que estás criando hogar hoy, tienes que aprender principios si quieres que esos hijos al crecer tengan principios de vida. Hoy muchos de nosotros estamos recogiendo los pedazos que dejamos regados y gracias a la misericordia de Dios el Señor repara portillos. Cuando trabajamos con los indigentes de la calle decíamos, el Señor recicla, y no solamente recicla, sino que forma de la nada y hace personas nuevas de lo que supuestamente eran para la sociedad desechable. Para ellos no, lo vil y lo menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces este principio que encuentra uno aquí es especial porque está hablando acerca de criar en disciplina, y la disciplina tiene que depender de un código y una norma. La Biblia no puede ser muy linda para nosotros hablarla, pero no vivirla, porque la falta de autoridad que a veces se tiene es porque la Biblia no se aplica en la vida. Entonces se habla muy bonito. Uno, por ejemplo, en algunos momentos dice, ¿por qué esa hermana tan consagrada viene a la iglesia y su esposo no? O ese esposo tan consagrado viene a la iglesia y su esposa no. No siempre ocurre, porque hay cosas del pasado, hay heridas, hay yugos desiguales, hay cosas. Pero él asistía a la iglesia, ella asistía a la iglesia. ¿Qué pasó con una persona que conoció de Dios, y uno habla con esa persona y aparentemente es noble? Pero la persona dice, es que hay principios de vida que ella echa o que él echa de carreta, pero en la vida matrimonial esa persona no lo vive. Y entonces dice, pues, ¿cómo yo no quiero ir allá? Yo no quiero un lugar donde todos son hipócritas. No es así, está viviendo algo que le está enseñando quien debería ejercer el ejemplo y la autoridad espiritual, y mucho más cuando esa persona es el hombre como que debería ser cabeza de su hogar. Al ser cabeza es cabeza en ejemplo, y después del ejemplo pues la gente le sigue. Son cosas muy tremendas que nosotros vemos en la escritura que nos tienen que dar pelas hoy. Amén. Entonces dice que a los hijos no es a través de eso desesperarlos, sino que a los hijos hay que criarlos, como dice la Sagrada Escritura aquí, en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, tiene que darse a través de los principios de la palabra de Dios. Entonces ahí donde también habla, en el tiempo que el apóstol habla, había esclavos, por ejemplo en Roma, y toda esta influencia, esta península. Entonces uno de los lugares que vamos a encontrar va a ser también en la ciudad de Éfeso, y entonces en toda esta región, en todo el Imperio Romano todavía existía la esclavitud, y hablaba de que los siervos deben de obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor. En el caso nuestro hoy no hay esclavos, aunque algunos viven y trabajan como esclavos y los tratan como esclavos, ¿cierto? Eso se da, lastimosamente se da. Pero en el caso de ellos que sí eran esclavos del todo, hablaba acerca de la obediencia terrenal, y es una cosa que nos cuesta obedecer. Entonces uno ve casos que uno conoce de gente que no duran en un empleo. ¿Por qué no duran en un empleo? Porque están trabajando y porque las orientaciones que les dan sus
empleadores y los trabajadores no obedecen. Algunos se sindicalizan y los sindicatos tienen poder, y hay del que saque un muchacho de esto, un señor de estos que está sindicalizado. En vez de luchar por los derechos, a veces se alcahuetean malas prácticas. Eso también pasa. Yo creo que los que han trabajado en empresas entienden lo que yo estoy diciendo en este momento. No siempre así, pero sí ocurre, lastimosamente es algo que ha permeado la sociedad. Entonces dice que en el caso de nosotros tenemos que tener esa obediencia, y que nosotros lo hagamos, y dice, con sencillez de vuestro corazón, y que lo hagamos como para el Señor. Trabajar y poner silencio. Dale 2 golpecitos a Dani. Dale 2 golpecitos. Ya. Súbelo. Y ya. Bien. Bueno, ahí nos cortó un momentico la transmisión. Muy bien. Entonces, está hablando de esa parte y está hablando de una posición, ¿cierto? Que dice sencillez en el corazón, pero la práctica que se está haciendo en ese momento es como a Cristo. Hermano, sujetarse uno como a Cristo es un poco complicado, porque es que la gente hoy ni se le sujeta a Cristo. Yo soy cristiano para la gloria de Dios, pero bobo no soy. Pero si alguien me levanta la mano, yo le levanto la otra. ¿Se escucha o no se escucha? Entonces, ¿cristiano o no es cristiano? Yo soy cristiano, pero no soy bobo. Hay algo que tenemos que entender. Entonces, es el principio. Es el principio. Bien, estamos hablando de una posición frente a estas circunstancias. Entonces dice que nosotros, cuando lo hagamos de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. ¿Y a quién está sujetándose esta persona que está diciendo el apóstol? ¿A quién se le está sujetando este siervo? A su amo. Y los amos, bueno, y dice, sujétese al amo siempre y cuando el amo sea buena gente. Tiene que someterse al amo. Bien, por ejemplo, usted tiene un empleo, hay unas condiciones de ese empleo, hay unas responsabilidades que cumplir, y a usted le toca responder por esas responsabilidades que tiene. La única sería que usted no siguiera esa responsabilidad, que usted diga, voy a terminar mi contrato, veo que hay cosas injustas, termino bien, salgo bien, y termino ese contrato que yo tengo con el empleador. ¿Me voy a entender? Y me sujeto entonces a donde yo vea que pueda estar con las condiciones, aunque les digo que como está nuestra sociedad, yo creo que muchos no quisieran estar trabajando en los lugares donde trabajan, porque los tratos son malos. Bien, estoy hablando de los empleadores directos. Ahora, entonces dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o esclavo. Que es una cosa terrible. Como yo actúo, actuarán conmigo. Porque uno escucha gente que se queja, y tal, pero uno ve que esa persona actúa de la misma manera que se queja. Es un principio. Y por eso les decía del dicho aquel de nuestras abuelas, ¿cierto? Mal hijo, mal ¿qué? Mal marido, pues marido era esposo, pero las abuelas decían de la manera. Mal hijo, mal hermano, ¿sí o no? Eso todo lo escuchó uno desde pequeño. La mayoría que estamos en esta cultura, no sé si en Venezuela sucedía lo mismo, pero esta cultura es un dicho muy popular.
y le echaron cantaleta a uno toda la vida, así, ¿cierto? Toda la vida le dijeron eso a uno cuando era pequeño, y realmente hay un principio bíblico que dice que es eso. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé mucha sabiduría, mucho amor, mucha paciencia. Si usted habla hoy con una persona que está disgustada con las autoridades policiales, es muy factible que esa persona se enoje y tenga cierta razón por abuso de autoridad. ¿Cierto que sí? Pero si usted va al principio bíblico, usted dice, Dios mío, pero es que la Biblia habla de nuestras responsabilidades. Entonces hay un principio bíblico por encima de, a pesar, pero Dios puede obrar cuando el pueblo, si el pueblo se sometiera. Yo les voy a dar una noticia. Nuestros países, la única manera que nuestros países cambiaran es que los países completamente se humillaran en la presencia de Dios. Y para que los países se humillen en la presencia de Dios, no se necesita que la iglesia tenga partidos políticos. Y yo sé que más de uno que está metido en partidos políticos, oigan, es que nosotros vamos a gobernar. Pues la escatología bíblica dice que eso es mentira, que lo que ellos están pensando es mentira. Nunca a la luz de la Biblia los partidos políticos cambiarán los pueblos. Los pueblos los va a cambiar Cristo en el corazón de las vidas. Y si un pueblo es transformado por la predicación de la palabra, la historia nos ha mostrado en momentos, porque lastimosamente hay una generación que busca a Dios y se levanta otra generación que no tiene temor de Dios, y en el mundo la maldad será mayor que la no maldad. Por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos, y cuando la palabra habla en ese contexto cerquita, también nos va a mostrar que se va a hablar y todo eso, pero realmente esa transformación en el corazón no es en todos. Entonces, momentos que pueblos buscaron de Dios, y en la historia de ese pueblo que fue transformado y cambió, y Dios cambió a todo el mundo, y que tuvieron que cerrar todos los bares y todas esas cosas. Todavía tienen los bares cerrados, no, ahora hay bares más grandes todavía, y el pecado es peor. Naciones como la americana, que en algún momento fue testimonio, aunque en sus principios usted sabe que tuvo toda una formación, siempre han sido seres humanos, pero uno va a notar eso. La única manera es bajo la predicación. Cuando la iglesia despierta, y yo no veo una iglesia despierta hoy, porque una iglesia donde no entiende lo que Dios nos ha dado a través de la predicación de la palabra, a través de conquistar pueblos, no entienden el valor de lo que es los privilegios que Dios nos ha dado al darnos entendimiento en la escritura y poderla predicar, al ministrarle a Dios, al hacerlo a través de la música, a través de la enseñanza, a través de tantas cosas. Pero mire que hay gente que tiene muchos valores en estas áreas y están ahí sentados o echados, o ni siquiera crecen en el Señor. No hay un valor. Creemos que nos vamos a quedar en esta tierra cuando la tierra necesita ser transformada por la palabra. No intentemos cambiar la palabra, dejemos que la palabra nos cambie a nosotros. Pero le digo, la politiquería no va a cambiar a nadie. Los partidos, que vamos a tener un presidente evangélico, qué vergüenza. Con una nación de esta, hermano, se dividen más los pueblos. Lo que necesitamos es que tengamos corazones transformados en la vida. Y más con una iglesia. La iglesia es una, y la iglesia del Señor es bien, pero quienes dicen ser iglesia que se da tan mal testimonio, del evangelio. Es mejor predicar el evangelio, es mejor ganar el mundo para Cristo a través desde nuestro testimonio, que es lo que la porción de la escritura hoy nos está pidiendo que nosotros cambiemos. Entonces termina diciendo: ustedes que tienen autoridad, ustedes los amos, hagan con quienes tienen a cargo, en el caso de ellos eran siervos, esclavos, pero también aplican los trabajadores. Dejen de amenazar
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Dios no hay acepción de personas. Dios no ve ricos ni pobres. En Dios no hay cristianos de primera y segunda. En Dios hay cristianos y no cristianos. Y cuando hablo cristianos y no cristianos, hablo de cristianos que vienen y hacen parte de la membresía de una iglesia, y no cristianos que vienen y hacen parte de la membresía de una comunidad que dice ser iglesia, pero realmente entonces en la iglesia del Señor, ¿qué son? Nuestros frutos están mostrando en dónde estamos nosotros, qué tipo de árbol somos y cómo nosotros estamos siendo. Pues, ahí sí, pidámosle a Dios que nuestros frutos sean frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Transforma nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Aún como pastor soy el primero que te necesita. Ayúdanos a todos a cambiar, a mirarte a ti, a desechar todo interés personal y a mirarte, Señor, a través, Señor, de tu palabra. Y que al ejercer los que ejercemos algún tipo de responsabilidad en autoridad sobre otros, lo hagamos para tu gloria y honra. Ayúdanos a morir a nosotros cada día más. Ayúdanos a guiar a nuestras familias, a los hombres y a las hermanas que son las cabezas espirituales en su casa. Dale sabiduría para ganar a esos hombres con sabiduría, Señor, misericordia y amor. Gracias por los hijos. Ayúdanos, Señor, que ellos también, que podamos como hijos ver cómo honrar, Señor, la autoridad de nuestros padres, aún ellos muertos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por los hermanos que han venido en esta noche a la casa tuya. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice, Señor.